Listo, ya estamos grabando. Hoy vamos a ver el concepto de capacitancia. La vez pasada, la clase pasada, hablamos de inductancia. Entonces, estos son tipos de cargas que nos van a, eh, que se utilizan en sistemas trifásicos y nos van a ayudar a comprender el tema de las fases y desfases, el tema también de factor de corrección de factor de potencia. Entonces, la idea es esa, que entendamos bien los conceptos para luego poderlos aplicar a lo que nos interesa en este curso, que son los sistemas trifásicos. Listo, entonces vamos a revisar qué son los capacitores para ir entendiendo el tema de la capacitancia. Entonces, un capacitor es un elemento que va a almacenar energía en forma de campo eléctrico. La clase pasada vimos los inductores o las bobinas que almacenaban energía en forma de campo magnético. ¿Listo? Entonces acá vamos a hablar es de campo eléctrico. Entonces, un campo eléctrico es una propiedad física que describe la interacción entre cargas eléctricas en el espacio. Se define como una región del espacio que ejerce una fuerza eléctrica sobre las cargas eléctricas colocadas en ella. Matemáticamente, el campo eléctrico en un punto se define como una fuerza eléctrica por unidad de carga que experimentaría una carga de prueba positiva colocada en ese punto. Entonces uno lee esas definiciones, no son tan intuitivas. Entonces una imagen dice más que mil palabras. Lo que nos están diciendo ahí es que tenemos dos cargas, una positiva y una negativa. El campo eléctrico va a salir de de la carga positiva y va a llegar a la carga negativa. Entre ellos eh, existe una fuerza debido a ese campo. Esa es una fuerza que, dependiendo del signo de las cargas, puede ser de atracción o de repulsión. En este caso sería una fuerza de ¿qué? ¿De atracción o de repulsión? Atracción. De atracción. ¿Por qué? Porque las cargas son de diferente signo. Cargas de diferente signo siempre se van a atraer. Acá algo importante que destacar con respecto al campo magnético. Cuando hablábamos de campo magnético estábamos hablando de un imán. Ese imán tenía un polo norte y un polo sur. Y veíamos que esos polos no se podían separar. No podíamos separar el norte del sur. Acá sí. Las cargas las podemos separar, las negativas, de la estructura atómica. Sabemos que estos electrones están en los orbitales de los átomos, entonces es fácil arrancar esas cargas de ese átomo. Acá esto lo estamos viendo en dos dimensiones, pero usted lo tiene que entender en tres dimensiones. Entonces usted se imagina una esfera y de esa esfera van a salir todas estas líneas de campo en todas direcciones, radialmente a esa esfera. Entonces el campo eléctrico es tridimensional. Un experimento típico para evidenciar la existencia de este campo es el generador de Van de Graaff, un dispositivo muy sencillo en el cual podemos almacenar energía en forma de campo eléctrico. Entonces acá lo que está sucediendo es que hay una correa, esa correa está conectada acá a un eje, ese eje está siendo movida por un motor eléctrico y entre el eje y la correa hay un rozamiento natural. Entonces en ese rozamiento se están separando las cargas. Entonces se separan las cargas positivas de las negativas, las positivas quedan almacenadas acá paulatinamente a medida que se mueven a través de la correa en esta cúpula, que puede ser de cualquier forma, generalmente la hacen semiesférica. Entonces fíjese que acá tiene una saliente, está conectada acá a la cúpula
y se hace la recolección acá de las cargas. Las cargas van subiendo, se separan acá con la fricción entre la correa y el eje, van subiendo a través de la correa y se recolectan acá con este colector y se almacenan en toda la superficie. Eso es lo que está sucediendo ahí. Y eso es lo que conocemos como el generador de Van de Graaff. Entonces los hay de todos los tamaños, estos que son bastante comunes en las ferias de ciencia y los que haríamos nosotros para una tarea, para un laboratorio. Digamos que cuando usted está estudiando un técnico, un tecnólogo en el SENA, lo mandan a hacer un prototipo de este tipo, de este estilo. ¿Listo? Entonces ahí cómo describimos lo que está sucediendo. Entonces acá queda la superficie cargada, se ponen los papeles, esos papeles se cargan con esa misma polaridad y se repelen unos con otros. Acá, ¿cómo está sucediendo eso? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Se está haciendo el conducto por medio del cabello. Sí, señor. ¿A cuánto potencial puede estar este generador? Más o menos. ¿A cuántos voltios? Esto está a cientos o a miles de voltios. ¿Por qué se separa acá el cabello? Expliquémoslo ahí rápidamente, cada quien con sus propias palabras. Si Profe, tienen mismas cargas. como la inducción, ¿no? Del voltaje hace que atraiga el cabello hacia el campo magnético de la red. Pero fíjese que no es campo magnético, es campo eléctrico. Tenemos que ¿Y diferenciar. generación de estática? Sí, señor, esto se llama la electricidad estática, precisamente porque estas cargas están estáticas ahí, están quietas, se van acumulando y son estáticas. Entonces, estas cargas, si nosotros hacemos contacto con ellas, se van a ir por toda la superficie del cuerpo, se redistribuyen acá, incluido el cabello. Entonces, como el cabello es liviano, tiene esa posibilidad de separarse, lo mismo que estamos viendo acá con los papeles. Obviamente acá la estructura molecular de la piel no tiene esa capacidad de separación, pero también está cargada con el mismo potencial. Todo el cuerpo, toda la superficie está al mismo potencial. Si acá estamos a cientos o a miles de voltios, dependiendo de la capacidad del generador, uno se preguntaría por qué estas personas están ahí fuera de peligro, por qué no están susceptibles de pronto a electrocutarse. Porque no hay corriente. Porque no hay corriente. ¿Qué dicen los demás compañeros? Porque si estamos tocando ahí algo que está a cientos o a miles de voltios, no nos pasa nada. Al estar estático el voltaje, pues no hay movimiento de electrones, entonces no genera como tal un fluido de corriente. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás compañeros? Que no hay un diferencial de potencial. Más bien como por ese lado, ¿cierto? Porque entonces vamos a hacer la analogía a las líneas de alta tensión. Pues digamos que estas líneas que pasan allá por el frente de las casas están así, ¿cierto? Digamos en una vista aérea.
Son tres líneas, ¿cierto? ¿Cuál es la tensión de estas líneas típicas de media tensión? 11.300. 11.000. 13.200. 13.235. 13.234.5. 11.400 voltios, ¿sí? Digamos para acá, para el caso de Bogotá, en otras partes, 13.200 voltios. Ya las otras de 34.5 son de más tensión, ¿cierto? Las de distribución. Perdón, las de transmisión. Esto es de transmisión, esto es de distribución. Entonces, por acá está pasando corriente eléctrica. Sí, ¿cierto? Porque acá hay unas cargas. Ahí están las cargas. ¿Pasa corriente? Sí. ¿Qué pasa cuando viene acá una paloma y se para ahí? No pasa nada. Pasa que no Porque la está paloma tocando, no se electrocuta. porque no está tocando las dos fases, sino solamente una sola fase. No hay una Sí, diferencia de potencial. exactamente. No hay una diferencia de potencial. Entonces, esta paloma está a ¿cuántos voltios con respecto al cable? Voltios. A 0 voltios. ¿Dónde están estos 13.000 o 11.400 voltios? Acá, ¿cierto? Si medimos entre estas dos, ahí sí aparece la tensión. Entonces, fíjese que acá sí hay un paso de corriente a través de este elemento. Ahí hay una corriente porque está el sistema funcionando. Pero esa corriente no tiene por qué irse a través de la paloma porque no está haciendo una diferencia de potencial. No tiene un camino para desviarse. Acá estamos hablando de qué tipo de energía. Alterna, ¿cierto? Corriente alterna. Acá estamos hablando de qué. Esto es corriente directa. Esto es energía directa. En caso puntual es acumulación de cargas. Estamos hablando de energía estática. ¿Listo? En estos sistemas, digamos, más robustos de 500.000 voltios, donde están las tres líneas, ustedes han visto que también le hacen mantenimiento con esas líneas energizadas y ahí acople acá puede llegar, por ejemplo, un helicóptero y acoplarse acá a esta línea, se acoplan. ¿Se han visto esos videos, esos mantenimientos que bajan acá las personas? Se acoplan a la línea, esto está a 500.000 voltios y pasa lo mismo, como no hay una diferencia de potencial, este trabajo es un trabajo seguro porque no hay manera de que haya conducción de corriente, no hay corriente, lo que decía el compañero. Entonces es un concepto clave. Obviamente que acá tienen que haber medidas de seguridad que no puede por ningún motivo ir a hacer contacto con algo acá exterior que esté a 0 voltios, porque ahí sí le facilitamos el camino a la corriente y ya se torna algo peligroso. Otro concepto importante es el tema de eh, el campo eléctrico cero en una superficie cerrada, que es lo que conocemos como la jaula de Faraday. Entonces la jaula de Faraday lo que nos dice es que en una superficie metálica, si nosotros vamos y medimos el campo eléctrico al interior de esa jaula, eh, el campo es cero, se anulan las líneas de campo. Donde podemos ver una jaula de Faraday en un avión o en un carro que tienen superficies metálicas. ¿Listo? Entonces acá la idea es ver cómo con estos impactos de los rayos
las personas que van al interior del avión pues no van a sufrir ninguna descarga porque la energía se distribuye acá en el fuselaje y continúa su trayectoria hacia tierra. Lo mismo acá eh, en los carros. Entonces llega, impacta, continúa su trayectoria hacia tierra. Entonces acá en esta imagen vemos cómo es ese camino de la corriente a través de toda la superficie del carro hasta llegar a tierra. Analicemos un poco más en detalle qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces ahí uno se preguntaría varias cosas. ¿Por qué la corriente viene acá con esta trayectoria y no sigue así? Esto es corriente, ¿sí? ¿Por qué no hace eso? ¿Tendría lógica que hiciera eso? No, no tiene lógica, pues debe desviarse por toda la parte metálica, porque al pegar en todo el centro, pues se encuentra un vacío. Exactamente. Si perforara, encontraría un vacío, entonces tiene que seguir todo el conducto eléctrico hasta llegar al piso. O podría hacer esto, venir acá a través del conductor, hacer esto. No, tiene que seguir las partes metálicas. Obligatoriamente sigue por la parte metálica, ¿cierto? Por su conductividad. Porque siempre la corriente eléctrica va a preferir, entre comillas, pasar por donde su camino sea más fácil. ¿Y cuál es el camino más fácil? El metal, ¿cierto? Acá en la Claro. parte de la rueda, porque si la rueda es ¿de qué material? Es una goma, pero tiene el rin es metálico, tiene una aleación metálica, como con aluminio. Sí, señor. Igualmente la goma tiene internamente unos metales, ¿no? Exactamente, también. Entonces, digamos Álamos. que esa rueda, si la analizáramos, sería cuánto por ciento caucho y cuánto por ciento metal. Eso tiene casi siempre el 80% de lona, algunas. Entonces, fíjese que este rin es metálico. Y lo que ustedes están diciendo, el propio caucho, su estructura, también tiene una malla, tiene un soporte metálico. Sí, tiene unos hilos metálicos. Entonces, acá sería incoherente decir que la corriente puede seguir la trayectoria del conductor porque no es fácil atravesar por ese material. Digamos que acá esta distancia entre el suelo y el carro también sería un espacio de aire considerable que sería difícil para la corriente romper esa rigidez dieléctrica del aire. Entonces queda más fácil que pase a través de la llanta. Cuando impacta, obviamente, ¿qué va a pasar con esta estructura? No va a quedar ilesa, ¿cierto? Es un impacto bastante fuerte. Todo esto se puede deteriorar, se puede dañar. Pero ¿qué es lo importante? Preservar la vida. Entonces, digamos que en un evento, en una tormenta eléctrica, ¿cuál sería la mejor opción? Esta, estar en el carro o estar acá afuera. En el carro. Estar dentro del carro sería una de las Dentro del carro. Claro. Dentro del carro, ¿cierto? Por lo que acabamos de ver. ¿Qué pasa si nosotros quedamos acá? Hay más exposición al Y digamos, impacto. y digamos que el rayo, cayó, que no existe carro, que el rayo cayó por acá. Por conductividad, y si está lloviendo, pues igual forma va a haber transmisión de corriente. Resulta que cuando el rayo cae a la tierra, tira como, digamos, unas colas, y esas colas de pronto pueden resultar afectándolo a uno. Sí, lo que están diciendo ustedes en palabras un poco más técnicas sería esto.
Entonces, en una vista acá, este es el suelo, una vista aérea. Cae el rayo acá. Entonces, lo que el compañero se refiere de colas es lo que estamos diciendo de la transmisión del campo eléctrico, es campo, radialmente a ese punto. ¿Sí? Todo esto, Corriente de paso. exactamente. Esto es corriente, esto es campo, esto no es corriente, esto es campo, que la produce la corriente. ¿Dónde es más fuerte el campo? Acá, ¿cierto? Cerca de donde cayó el rayo. Quiere decir que si entre más cerca estemos, más nos va a afectar. Entonces, lo que dice el compañero, la corriente de paso. ¿Qué es la corriente de paso? Entonces, usted puede estar acá parado, con las piernas así abiertas. Entonces, fíjese que acá hay una intensidad de campo que es superior a esta intensidad de campo de acá. Se genera ¿qué? Una diferencia de potencial, es decir, una tensión. Por Entonces, eso es que caen las vacas. es como si estuviéramos cerrando el circuito, ¿sí ve? Entonces, ¿qué va a pasar? Si esa intensidad de campo eléctrico es lo bastante grande, va a depender del material, ¿cierto? Digamos que acá esto es pavimento. Si fuera pasto, sería diferente, ¿cierto? ¿Cuál sería más grande entre estas dos? O tierra, o arena. Fíjese que depende del material para la propagación de esas líneas de campo. Se hace más grande creo que en el pavimento. En la tierra, ¿cierto? La En tierra la es tierra y en el pasto. en estas dos, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan los accidentes que hubo de los futbolistas que les sucedió esto? Hace como unos 20 años fue eso. Eso fue ¿no fue en Bogotá eso? Estoy hablando de los del Cali. ¿Tiene En recuerdo? Cali, en Cali. Sí, creo que fue en Cali, sí. Sí, señor. En esa época también hubo algo que ayuda a esa transmisión de la energía, que eran los guayos esos de taches metálicos, ¿se acuerdan? Entonces ayudó a que el, el accidente fuera peor. Fíjese que es diferente acá si usted se acerca de donde impactó el rayo, así está parado acá. Entre más lejos esté de donde cayó, esta diferencia de potencial va decreciendo con el cuadrado de la distancia. Entonces, una cosa es que caiga acá y usted esté a 1 metro, a que esté a 10 metros. Acá va a tener más probabilidades de salvarse con la distancia. Entonces, ¿cómo se llama esta tensión? Lo que dijo ahí el compañero, tensión de paso. Tensión de paso. Pero ¿qué es lo que se propaga? El campo. Estamos hablando desde campo. La corriente impacta en el suelo y se distribuye la energía en forma de campo eléctrico. Campo eléctrico. Siempre nos dan algunas recomendaciones, por ejemplo, que si estamos bajo una tormenta, levantar un pie. ¿Sí tiene sentido eso? Sí, ¿cierto? Lo que volvemos al ejemplo de las palomas. Si usted levanta este pie, no está cerrando el circuito, ¿cierto? Usted está a un solo potencial. Otra recomendación, ¿cuál es? Saltar, ¿cierto? Saltar con los Saltar con los pies. pies Exacto. juntos. Ajá. Acá también que llegan y le dicen, ponga los pies lo más juntos posible y si se quiere mover, tiene que hacerlo en saltos, con los pies unidos.
Donde se ve también este fenómeno mucho, las personas que trabajan haciendo mantenimientos de líneas. Entonces volvemos acá a las líneas. Está el tendido eléctrico, acá está el transformador, acá está el poste. Vienen a hacer mantenimiento acá en los carros, en los camiones, y extienden acá escaleras, ¿sí? O grúas, que viene acá con canasta. Entonces muchas veces también hace contacto acá con las líneas, esta canasta que toda esta estructura sabemos que es metálica, hace contacto con la línea y es el mismo fenómeno. Entonces todo esto, toda esa energía se canaliza acá a través de el vehículo, por las ruedas. ¿Se han visto ese fenómeno? Ha pasado con bastante frecuencia. Entonces acá están las personas, van pasando y cuando ven esto echando humo, acá las ruedas, las cuatro ruedas quemadas y toda esta estructura intacta, porque claro, la corriente pasa normal, como es una jaula de Faraday, al interior no pasa nada, que todo esto es metálico, toda la energía se va por el metal, el que está adentro no ni se da cuenta, se dan cuenta es cuando se empiezan a quemar las llantas, porque baja toda la corriente a través de eso. ¿Cuál es lo ideal para estas personas que están acá trabajando? Quedarse ahí, saltar, bajarse, Quedarse ahí, bro. quedarse ahí, ¿cierto? Hasta que se garantice que esto ya no está haciendo contacto. ¿Qué pasa si hace contacto acá con el suelo? Lo puede hacer. Si lo va a hacer, debería saltar lo más lejos que pueda y con los pies juntos. Es lo que le dicen a uno en las capacitaciones. Salte lo que más pueda con los pies juntos. ¿Qué es lo más peligroso? Llegar ahí a hacer esto. Contacto tanto con el vehículo como con la tierra. Cuando usted generalmente se baja de un vehículo, queda en esa posición, ¿cierto? Con un pie dentro del carro y el otro pie en el suelo. Entonces ese sería el escenario más peligroso, hacer ese contacto con eso. Entonces dos opciones, o quedarse ahí quieto o saltar con los pies juntos. Listo, ese más o menos es el concepto de la jaula de Faraday. No sé si tengamos algo más que añadir ahí. Listo, entonces vamos ahora a analizar el condensador como es su principio de funcionamiento. Entonces los capacitores, también conocidos como condensadores, tienen una historia rica que se remonta al siglo XVIII. Entonces, aunque los primeros trabajos teóricos sobre la electricidad comenzaron mucho antes, fue en 1745 cuando el físico alemán Ewald Georg von Cleve descubrió accidentalmente la capacidad de almacenamiento de carga eléctrica entre dos placas metálicas separadas por un material aislante o dieléctrico, lo que hoy conocemos como capacitor. Cuando nosotros hablamos de aislante y dieléctrico, ¿estamos hablando de lo mismo? No, ¿Es diferente un dieléctrico a un aislante? el Sí, dieléctrico es, el mismo material. es el que no conduce electricidad y el aislante es el que la contiene. ¿El aislante qué es, Jesús? O sea, el aislante no deja pasar sí, la corriente, los electrones.
Listo. No, pero o sea, ambos no dejan pasar, ¿cierto? Ambos se resisten al paso de la corriente. Sí, pero o sea, el dieléctrico es todo aquel material que se opone al paso de la corriente. Sí. Sea un caucho, el vidrio. O sea, es más difícil atravesarlo que un material aislante. Listo, entonces ahí nos toca ir a mirar cuál es esa diferencia, si existe una diferencia. Entonces la idea es que vayamos y miremos cuál es esa, porque son diferentes, ¿listo? Ya después vamos a entrar más al detalle porque tiene que ver con el tema de los materiales. Listo, entonces acá vemos un condensador, uno de los primeros condensadores que se llamó la botella de Leyden. Entonces muy parecido a lo que estábamos hablando ahorita, el generador de Van der Graaf. Tiene acá un electrodo donde lo podemos ir cargando y acá a través de una estructura se va almacenando esa energía. Esa fue la base para el condensador moderno. ¿Cómo funciona el condensador moderno? Muy sencillo. Tiene dos láminas metálicas, una positiva, otra negativa, y entre ellas va a ir un dieléctrico, una capa muy fina de un material dieléctrico, que lo más utilizado es los polímeros, cualquier tipo de polímero dependiendo de la calidad y del fabricante. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Por favor, mantengamos el micrófono apagado mientras esto, yo les voy dando la palabra, ¿listo? Para que no hagamos ahí esa interferencia. Entonces ahí tenemos el condensador de placas paralelas, que es el más sencillo de entender. Entonces tenemos una placa que va a ir conectada al positivo de una batería y una placa que va a ir conectada al negativo. Y entre ellas va a haber un material dieléctrico. Ese material dieléctrico, dependiendo de sus características, se va a poder polarizar fácil si tiene buena permitividad y no tan fácil si su permitividad es baja. Bueno, entonces, cuando hablamos de permitividad, estamos hablando de la capacidad de polarización de ese material. La vez pasada, cuando hablamos de los inductores, del núcleo del inductor, habíamos hablado de permeabilidad. Acá estamos hablando es de permitividad. Pero son conceptos análogos, tienen que ver con el fluido de los campos. Uno en el campo eléctrico y el otro en el campo magnético. Listo, entonces acá tenemos la ecuación de la capacitancia, es una ecuación muy sencilla para los capacitores de placas paralelas, donde sus parámetros son parámetros geométricos. Entonces depende del área de las placas, depende de la distancia entre las placas y depende del material del dieléctrico, es decir, de la permitividad. ¿La capacitancia la medimos en qué? ¿Cuál es la unidad de la capacitancia? Microfaradios. Faradios, faradios. El micro es el prefijo, porque pueden ser también picofaradios, nanofaradios, pero la unidad fundamental es los faradios. Listo, en ese orden de ideas, ¿qué pasa acá cuando esto está muy separado? ¿La capacitancia es mayor o menor de acuerdo a esta ecuación? Menor. Menor. ¿Por qué? Porque es una relación inversa, inversamente proporcional, vean. Entre mayor sea el área, ¿cómo es esta relación? Directa, ¿cierto? Entonces, entre más grande sea el área, mayor capacitancia. Vemos acá una simulación para medir la intensidad del campo. Entonces, ¿dónde es más fuerte ese campo? Al interior del capacitor, es decir, en el dieléctrico, donde se almacena
la mayor cantidad de energía. ¿Afuera también se almacena? Sí, pero en menor medida. Acá vemos un condensador cilíndrico. Entonces vemos la parte positiva, la parte negativa y vemos cómo las líneas de campo van del positivo al negativo. Este modelo también sirve para analizar las líneas de transmisión, para medir también las pérdidas capacitivas en dichas líneas. Ya vamos a hablar de esas pérdidas. Acá lo que les estaba diciendo, una cosa es la unidad, que es el faradio, y otra cosa es los prefijos, los órdenes de magnitud, que generalmente estamos hablando de milifaradios, microfaradios, nanofaradios, picofaradios. Estamos acá en este rango. ¿Listo? Entonces una cosa es la unidad, otra cosa es el prefijo. Hay diferentes tipos de condensadores. Este es uno de los más comunes, los más fáciles de encontrar, que son los de lenteja, los cerámicos. Tienen más o menos este tamaño. Tienen ahí una nomenclatura muy sencilla de leer. Ellos vienen de picofaradios, siempre. Entonces, ¿qué quiere decir los primeros dos dígitos? Simplemente lo leemos como un 10 y el otro es un multiplicativo. Entonces, digamos en este caso, 10 con 4 ceros. Quiere decir que tenemos 100.000 picofaradios. 100.000 picofaradios. Entonces, ¿cuánto sería este de acá? El de 102. Puedo decir un nanofaradio. ¿De cuántos picofaradios es? 10.000. Sería 10 y le agregamos 2, ¿cierto? Serían 1000. Sería de 1.000 picofaradios. O lo que dice el compañero. Volviendo a la tabla. Si estamos acá en pico y la distancia entre pico y nano es de 3 ceros, entonces podemos quitar estos ceros y decir que tenemos un nanofaradio. ¿Cuántos microfaradios tendríamos si lo quisiéramos expresar en micros? 0.01. 0.01, ¿cierto? Microfaradios. Así es como funciona eso. Le faltaría un 0, creo. Estamos acá en nano, sería 1. Y para pasar a micro, estamos a 3 ceros, ¿cierto? O sea, sería 0.001 microfaradio, ¿sí? Sí, señor. Listo, bien. Sí, sí, es así. Listo, luego tenemos acá los electrolíticos. Bueno, este nos dice que no tiene polaridad. Este sí tiene polaridad. Y tienen este aspecto. Entonces acá ya nos toca tener cuidado cuál es el negativo, que es esta franja gris, y la otra es el positivo. Ellos tienen información importante de tensión y de capacidad, de capacitancia, perdón. Entonces son 25 voltios, 470 microfaradios. Quiere decir que cuando esté cargado, ¿a cuánta tensión va a estar? A 25 voltios, 470 microfaradios. Acá tenemos valores comerciales comunes para ese tipo de capacitores. Vamos a mirar acá rápidamente algunas aplicaciones. Entonces, esto que estamos viendo acá, ¿qué es? Un filtro. Entonces, en la clase pasada hablamos de los filtros.
de señales, habíamos hablado de los inductores. Acá en este caso esto es un transformador. Esta es la red y acá es la parte del filtro. Entonces tenemos acá resistencias, capacitancias, inductancias, diodos. Entonces acá podemos filtrar, no solamente filtrar la onda, sino también corregirla, con lo que conocemos con eh, filtros de media onda, de onda completa. Pero fíjese que es un trabajo al unísono entre los capacitores, las resistencias, las inductancias. Entonces estos elementos responden a la frecuencia. Si nosotros hacemos un análisis de frecuencia, el capacitor va a tener un comportamiento y el inductor va a tener también un comportamiento dependiendo de los materiales con los que están construidos. ¿Se acuerda que habíamos hablado que acá la ferrita funcionaba mejor a altas frecuencias? Entonces depende también de la parte física y también de la velocidad de esa onda, de la frecuencia. Muchas veces confundimos el concepto de almacenamiento de energía de un capacitor con el de una batería. Fíjese que acá cuando estamos hablando de un capacitor, estamos hablando de muy poquita energía almacenada comparada con una batería, que su propósito principal es ese, almacenar energía. El del capacitor no. El capacitor se almacena energía, pero no es su principal función. Su principal función es la del filtro, la del arranque suave, ya vamos a ver esa parte. Entonces, no confundir. ¿Listo? Una cosa es almacenamiento con una pila, con una batería y otra cosa es en el capacitor. Siempre el almacenamiento de energía ha tenido sus cosas, sus dificultades, sus retos. Profe, una pregunta. Señor. Entonces, en las baterías no hay campo eléctrico. Sí, señor, sí hay. O sea, en esa parte sí son parecidos. Sí. ¿Cómo funciona una batería? Tiene las celdas y Almacena van. energía en torno al campo eléctrico. Sí hay campo eléctrico, y- ¿cierto? Pero es pero porque hay una separación de cargas. Es un proceso químico, ¿cierto? Acá se separan las cargas a través de las celdas. Esto tiene un electrolito, esto es de plomo. Tiene un electrolito que puede ser líquido, pues esto puede estar nadando ahí en agua, puede estar en un gel, que es más eficiente, o puede estar en fibra de vidrio, ¿cierto? Que es lo más top, porque no requiere mantenimiento. Pero estamos hablando de una separación de cargas. Entonces, siempre que nosotros tenemos separación de cargas, matemáticamente tiene que haber un campo eléctrico, porque acá hay unas cargas positivas y acá hay unas cargas negativas. Y lo que estamos viendo es precisamente eso. Acá tiene que haber obligatoriamente un campo eléctrico. Pero fíjese, esta distancia es más grande, ¿cierto? Y el principio de funcionamiento es diferente porque acá hay un electrolito. Y el Mientras electrolito que no es el, como el dieléctrico. mientras que el condensador vea que la distancia entre ellas es muy pequeña. Y esto está enrollado, ¿cierto? Entonces acá estamos hablando de almacenamiento de cargas. Es decir, estamos midiendo esto, las cargas. Ahí estamos midiendo es eso. No nos interesa tanto el campo. Entonces, ¿esto en qué lo medimos? Amperios hora, ¿cierto? Que es lo mismo que el coulomb. Estamos almacenando carga. Acá estamos hablando de cargas. Amperio hora o coulomb. Mientras que acá estamos hablando de qué? Del campo. Estamos más enfatizados en el campo. En la polarización. Volvemos acá a esta parte. Profe, una pregunta. Vea cómo se polariza el material. Señor.
O sea que de acuerdo a lo que usted está comentando ahí, o sea que algo dieléctrico es algo que tiene la capacidad de separar de aislar la corriente, pero tiene almacenamiento. Sí, señor, porque se polariza, vea, eso es lo que ocurre. Y el aislamiento es aquel el que corta la corriente, o sea que no permita que pase. Esa es la diferencia, entonces vendría siendo esa la respuesta a la pregunta que usted hizo ahora. La No, porque diferencia es que ambos materiales cumplen con la misma función. entiendo. Entonces, digamos, acá, si usted hace una lista de materiales, el caucho, la madera, la cerámica, caucho, madera, cerámica, digamos que es eso. ¿En qué categoría las metemos? ¿Es un aislante o es un dieléctrico? Entonces, si usted toma el caucho, puede estar en ambas categorías. Si toma la madera, puede estar en ambas categorías. Si toma la cerámica, puede estar en ambas categorías. ¿Sí? Entonces, un dieléctrico puede ser un aislante. La cuestión es que un aislante no puede ser un dieléctrico. ¿Por qué? Por el tema de la composición, o sea, de la estructura molecular de estos elementos. Tiene su clasificación. Se pueden clasificar de diferentes formas, pero lo podemos entender así. El caucho, la madera, la cerámica. Acá les estoy diciendo esto porque ya son conceptos un poco más técnicos, un poco más detallados de cuál es la diferencia entre ellos. Entonces, ahorita nos queda de tarea en el descanso. Todos vamos a buscar ahorita la definición exacta de dieléctrico y de aislante. ¿Listo? Cada uno va a traer una respuesta. Listo, volviendo acá al tema del almacenamiento, perdón, de las aplicaciones, entonces ya nos quedó claro cuál es la función, no es de almacenar. Em, este condensador, ¿qué está haciendo acá en ese motor? Rompiendo la inercia. Sí, tiene que ver con esa inercia, pero no la está rompiendo, porque la que la rompe es el motor. ¿Ustedes la contiene? No, tampoco. No, es lo que hace, bueno, pues básicamente eso sería un motor monofásico y es lo que hace, pues prácticamente es como reemplazar una fase para el arranque del motor. No, ¿Un arranque en frío? no, tampoco. Sí, tiene que ver con lo que dijo el compañero la primera vez, lo de la inercia, pero hay que complementar bien esa idea. Entonces ese condensador sería la que le da la regulación al motor cuando arranca para que tenga una velocidad, para que inicie con una velocidad constante. Sí, tiene que ver con velocidad y con inicio, pero no es constante. Los motores consumen hasta 5 veces su tensión nominal y ese es el que la tiene y la coge de golpe. Exactamente. Entonces va a suavizar el arranque. Entonces ya vamos a ver esa parte bien con calma. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para entender cómo está funcionando ahí en el motor. Para corregir el factor de potencia. Entonces, la vez pasada hablamos de los inductores. Los inductores, ¿dónde están presentes? En los motores, ¿cierto? Entonces, el inductor, entonces pues, tenemos acá, esta verde es la corriente y esta es la tensión, la negra, ponerla de rojo. Entonces va a haber un desfase provocado por esa carga inductiva, es decir, por las bobinas. Este desfase entre corriente y tensión, bueno, una pregunta
capciosa. De esas dos, ¿cuál va atrasada o cuál va adelantada? La roja va adelantada, eso es tiempo. Con respecto a la verde, La verde va adelantada. ajá, listo. La verde sale primero, se adelanta. Entonces la verde está adelantada. Quiere decir que en una carga capacitiva, ¿cuál sería la tensión? Perdón, en inductiva. ¿La verde o la morada? ¿Cuál es la corriente ahí, en esta carga? La verde. ¿La verde es la tensión? Sí, ¿cierto? Sí, porque es la primera que arranca. Y la roja es la corriente. Entonces, en un circuito de este estilo, a una fuente, la corriente viene acá y parece que esta parte la frena. Esa es la definición que vimos la vez pasada, ¿se acuerda? Esto lo frena. Entonces, la tensión siempre va a estar, apenas usted conecte, aparece la misma tensión de la fuente, pero la corriente empieza a circular y se frena. Entonces, vea, se retrasa, ¿sí ve? Se desplaza. ¿Qué pasa con este desplazamiento? ¿Es bueno o malo? Malo, Malo. Es malo. ¿Qué es lo ideal? estén en fase. Que estén en fase, correcto. O sea, que estén de esta forma, ¿cierto? Así, así vean. Eso es lo ideal. Entonces, esta es la falla. No, no es una falla, sino es una consecuencia, porque simplemente sabemos que eso va a pasar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Toca conectarle ¿qué? Condensador. Condensador. ¿Cómo? En paralelo, ¿cierto? Entonces, le conectamos acá un condensador en paralelo, véalo. Obviamente eso no es al azar, sino toca calcularlo para que quede de esta forma. Para que queden en fase. Entonces a eso es lo que vamos acá con el corrección del factor de potencia. Es eso. El factor de potencia es ese ángulo que se forma entre la corriente y la tensión, que es lo que nosotros llamamos potencia reactiva. Ya después vamos a mirar bien eso en detalle. Listo, tomémonos un descanso. Ahorita continuamos ahí con la presentación. Son las 9, vámonos a las 9:10. ¿Listo? 9:10. Pero antes de que se retiren, Listo, en estos profe. 2 minutos les voy a compartir la asistencia. Porfa, les recomiendo el micrófono para que no se escuche ahí ese retorno. Eh, Les voy a compartir la asistencia. Listo, ahí les compartí asistencia. Veámonos a las 9:10, ¿listo?
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Confirmamos, porfa, que estamos viendo la pantalla. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces estábamos hablando del factor de potencia que se refiere al desfase que hay entre tensión y corriente. Ya después vamos a mirar cómo vamos a calcular este capacitor, porque una cosa es entender acá el concepto, otra cosa ya es ir a hacer ese cálculo. Listo. Ahorita les estaba comentando que en las líneas de transmisión tenemos varios tipos de pérdidas. Entonces tenemos pérdidas resistivas, pérdidas inductivas y pérdidas capacitivas. Entonces, ¿cómo es esa pérdida capacitiva? Como habíamos dicho que un capacitor consiste de dos placas o de dos diferencias de potencial y entre ellas un dieléctrico, entonces es lo que ocurre acá involuntariamente. Entonces, entre las líneas, la línea A y la línea B, va a haber un espacio. Entonces, la línea A tiene un potencial diferente al de la línea B y entre ellas hay un dieléctrico que es el aire. Entonces ahí se va a formar el capacitor. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Estamos almacenando energía en forma de campo. ¿Queremos que se almacene energía en las líneas de transmisión? No. ¿Qué es lo que queremos? Que toda la energía fluya de un punto A a un punto B con con la menor pérdida posible. Entonces, a eso nos referimos con las pérdidas capacitivas. Entonces, fíjese que se forman acá condensadores entre las líneas, entre la línea y la tierra. Entonces, todo eso es nocivo para la eficiencia del sistema de transmisión. Entonces, acá una forma de mitigar esto es entre torre y torre ir intercalando las líneas. Es decir, que si acá tenemos A, B y C, o R, S y T, acá en la siguiente va intercalado. Va S, T, R, y así sucesivamente a lo largo de toda la trayectoria. Eso en cuanto a la línea, a las pérdidas capacitivas. También hay pérdidas resistivas, ¿que cuáles son? ¿Sí se acuerdan?
¿En qué consiste una pérdida resistiva? Por la longitud del cable. Sí, Jesús. Por calor, profe. Calor, sí, señor. Genera calor, pero ¿en qué consiste? Este es el cable, lo vimos antier. Este es el cable. A través del cable, ¿qué pasa? Una corriente. La corriente, ¿qué es? Flujo de electrones. Se mueven esos electrones. ¿Qué pasa con esos electrones? Hace fricción. ¿Y qué pasa con la fricción? Genera calor, que es lo que nosotros llamamos como el efecto ¿qué? Joule. El efecto Joule. Y por la longitud. Sí, claro, entre más largo el cable, más es evidente el efecto Joule. Pero no podemos decir que es solo longitud, Sergio. Tenemos que ser más específicos. ¿Y cuál es la otra pérdida? La pérdida inductiva, que esa sí está fresca porque la vimos antier. Entonces, ¿cómo es el cable? Estos cables ¿de qué están hechos? ¿Cómo están hechos? ¿De qué material? De aluminio. Aluminio. ¿Solamente de aluminio? Aluminio y tiene Y acero un también. acero. Aluminio, cobre. Entonces, esta es un corte Tiene un transversal alma de de la. acero. Entonces, tiene un alma que es de acero. Toda esta parte del alma es de acero. ¿Por qué es de acero? Para darle Para soportar el resistencia peso. y soportar el peso. Exactamente, resistencia mecánica. Y toda esta parte roja es de aluminio. Entonces, esto en esencia, ¿qué es? Una bobina. Porque tiene un núcleo de acero y tiene la otra parte de aluminio. Entonces, acá se está almacenando energía en forma de ¿qué? De campo magnético. Entonces, esa es la pérdida inductiva. Pérdidas inductivas, capacitivas y resistivas. Esas son las pérdidas en las líneas de transmisión. Listo. Veamos ahora el concepto de tiempo de carga y descarga del condensador. Porfa, les recomiendo el micrófono apagado para no escuchar ese retorno. Entonces, tenemos un circuito muy elemental que es una fuente, una resistencia y un condensador. Entonces, ese condensador se va a ir cargando paulatinamente. Haga de cuenta que es cuando usted está llenando un tanque de agua. Usted abre la llave y no se llena instantáneamente, sino necesita un tiempo. Lo mismo es. Usted hace la conexión y esto se empieza a cargar paulatinamente. Eso es lo que queremos ver acá con este ejercicio. Entonces, para calcular ese tiempo hay una ecuación muy sencilla. Antes de ver la ecuación, veamos este gráfico de cómo es esa carga. Es una carga exponencial. Entonces va a tener un tiempo determinado. En ese tiempo se divide en 5. Entonces, en esa primera parte, el condensador se va a cargar un 63%. Y fíjese que en esa primera parte, esa carga es rápida. Es considerable. Ya después, entre el instante 1 y 2, se va a cargar otro 63%, pero ya tomando como base el valor actual. Se va actualizando. Entonces acá, si el condensador es de 10 voltios, de 0 a 1 se va a cargar 6.3 voltios. Muy rápido, ¿sí ve? Más de la mitad. En el siguiente instante va a llegar por acá a 8 punto algo. ¿Sí ve? Que ya fue menos. Y en el siguiente instante va a ser mucho menos. Y en el siguiente menos hasta llegar acá
a los 10 voltios. Entonces es importante esa parte de la velocidad de carga y descarga del condensador. Entonces, ¿él se carga a la misma velocidad que se descarga? Sí, siempre y cuando la resistencia de carga sea la misma que la resistencia de descarga. Entonces vamos a hacer el montaje rápidamente de este. Bueno, primero apliquemos la fórmula. Apliquemos la fórmula que simplemente nos dice que el tiempo de carga es igual a 5 tau. 5 tau. Eso es una constante. Y tau es igual a la resistencia por la capacitancia. Simplemente reemplazar los valores, no tiene más misterio. Entonces calculamos tau. Tau es igual a la resistencia que vale 100.000, 100K, por el capacitor que vale 10 micro. ¿Cuánto nos da 100K por 10 mili? $100K, utilizamos acá los prefijos que nos da, ya vienen predeterminados en la calculadora, entonces 10K multiplicado por 10 mili. 1. Nos da 1. Esto es un número adimensional. Ya como conocemos tau, simplemente venimos y lo reemplazamos acá. Entonces el tiempo es igual a 5 por tau, que es 5 por 1 igual a 5. ¿5 qué? Segundos. Quiere decir que este condensador se va a cargar en 5 segundos. Entonces la idea es probar eso ahí en el simulador. ¿Cómo les ha ido con el simulador? ¿Si lo han cacharreado o no? Sí. Listo, bien. Acuérdese que no hay excusa, es gratis. Está en español, es en línea, no hay que descargar nada. Vamos a utilizar este condensador polarizado y vamos a utilizar una fuente. Listo, y entonces hacemos la conexión como nos dice el diagrama. Entonces esta parte gris es la parte ¿qué? Negativa. Listo. Negativa. Ajá. La parte negativa. Gracias. ¿Qué vamos a medir acá con el multímetro? La tensión, ¿cierto? Necesitamos medir extensión. ¿A cuánta tensión va a llegar? A la tensión de la fuente, que es de 16 voltios. ¿Por qué de 16 la puse? Porque el condensador es de 16 voltios y ese es el valor comercial. Ese es el valor que usted lo puede encontrar comercialmente. La resistencia es de 100K, también una resistencia fácil de encontrar.
Vamos a iniciar acá. Vamos a cerrar acá un momento. Entonces cerré acá el circuito para que veamos acá la velocidad. Acá va a salir el cronómetro y que comparemos a ver si a los 5 segundos si llega a los 16 voltios. Entonces para que estemos ahí atentos. Vamos otra vez. Ahí. En 5 segundos, ¿en cuánto tiempo, en cuánta carga queda? ¿En cuánta tensión? 15.9, 16 ¿cierto? voltios. 15.9. Ujú. Es decir, que si cumple con lo que acabamos de calcular, más o menos, con los 5 segundos. Sí, sí cumpliría, Sí, estamos bien, ¿cierto? porque no es tan dimensionado el rango, ¿sí? No hay tanto. Exacto. Entonces podemos ponerla con una resistencia más grande para alargar el tiempo, ¿cierto? Si le ponemos otro cero, ¿cuánto nos daría? Si ya no utilizamos una de 100, sino de 1000, de 1000K. ¿Cuánto nos daría esto? Daría 10. Daría 10. 10. Y si lo reemplazamos acá ese 10, sería 5 por 10, ¿cierto? 50 segundos. 50 segundos. Listo, miremos entonces a ver si se cumplen esos 50 segundos. Entonces cambiémosle acá la resistencia. 1000. 16. Entonces miremos acá en 50 segundos a ver a cuánto llega. Ahí van 20. Podría llegar por ahí a los 30. ¿A 30 qué? 30 voltios. No, señor. No puede superar. ¿De dónde vamos a No, sacar? vamos en No, 16. tiene que llegar al Sí, sí. mismo voltaje de la fuente. Vea, atentos ahí. 43, 44, vea ya cómo va. 45, 46, 48, 49, 50. 15.7. Sigue estando cerca. Está cerca, ¿cierto? Volvamos a la gráfica. Volvamos a la gráfica. Fíjese acá. Esto lo notamos, ¿cierto? Que al principio carga muy rápido. ¿Sí nos dimos cuenta de eso? A medida Sí. que llega a su valor, esa Sí, señor. velocidad empieza a disminuir. Los primeros 2 segundos son los más rápidos. ¿Sí? Va cambiando. No, pero fíjese que no son primero 2 segundos, sino en este caso eran 50. Usted tiene que partir esos 50 en 5 pedazos. Como si fueran los primeros 20 segundos. Exactamente, si son 50 Como en segundos, los primeros 20 segundos. entonces son los primeros 10 segundos los Los más primeros rápidos, 20 segundos. después los más. En el primer ejemplo sí eran 5, pero fíjese que en el segundo son 10 segundos. Después 20, 30, 40 y 50. Vean, entre el 40 y el 50 ya la carga prácticamente que es muy pequeña. Entonces, volviendo al ejemplo del motor. Ahí está el condensador. ¿Cómo sería la gráfica del motor sin el condensador de arranque? Estamos hablando de corriente, ¿cierto? Entonces, tiempo, corriente. Tiempo en segundos, corriente en amperios. Sin el condensador sería así. Con el condensador sería así.
¿cierto? Hasta llegar a su corriente nominal. Esta sería la corriente nominal. Entonces, fíjese que acá, en esta gráfica, que como muy tendida, en esta gráfica, él arranca más suave, ¿sí ve? Esto mecánicamente, cuando usted le inyecta esa corriente, él la arranca muy rápido y hace un movimiento muy brusco. Mientras que acá el movimiento es más suave, más paulatino. Entonces, esa es la función del condensador en el motor. Suavizar la corriente de arranque. Por eso se llama arranque suave. A través del condensador. También hay otras técnicas como cambiar de delta a estrella, ya elementos más sofisticados con drivers, pero cumplen la misma función del arranque suave, arranque paulatino. Listo, ahora sí quedó claro esta parte del suavizador. Profe, una preguntita. Señor, Una vez en una clase escuché que el condensador también hacía era desfasar a 90 grados la corriente, no sé qué, para poder romper la inercia. Sí, profe, pues no es por contradecirlo, pero no me queda muy claro como el tema de arranque suave porque pues yo trabajo mucho con motores y pues no, con capacitores no es que me arranque suave. Finalmente lo que me está haciendo es generar o sea, que el motor sí me arranque como tal, porque pues suave que me arranque, no. para arrancarlo suave, por eso le digo que es más utilizado el tema del delta estrella, ¿sí, John? Sí, sí, pues de hecho con el Delta Estrella él sí me arranca suave y ya cuando llega él a su corriente nominal ya me arranca normal. Y de hecho también pues se utiliza mucho variador de frecuencia. Mírame a mí, mírame. El variador de frecuencia. Mírame a mí, mi amor, mírame a mí. Sí, Jesús. Es que lo que dice el compañero con el capacitor es un arranque directo. Él va a arrancar con toda la tensión y toda la corriente. Ya con un variador de frecuencia ya se disminuye la corriente de arranque. Exacto, eso es lo que yo voy, o sea, con el capacitor no es que me esté arrancando suave como tal. O sea, si lo vemos desde la práctica, ¿no? Desde la parte práctica. Ujú. Sí, sí. Bueno, entonces ahí el capacitor, ¿qué estaría haciendo? Como decía, Bueno, profe, yo lo que tengo entendido, o sea, la función que cumple el capacitor, hay dos tipos de capacitores, de arranque y de marcha. Sí, señor. O sea, el capacitor de arranque es el que rompe el par para que el motor comience a girar, o sea, para que no gire con toda la corriente, sino él le ayuda, le hace como un impulso. Y el de marcha es como para controlar, o sea, variar no me sé explicar, pero, el de o sea, marcha le varía. para sostener el mismo arranque del motor. Ajá, exactamente lo que estaba diciendo. Profe, a eso que estaba hablando Jesús, el profesor ayer del Seno nos explicaba que los capacitadores tienen una propiedad de que cuando ya están en tensión, ellos se abren como si fueran un círculo, ¿cómo se dice? O sea, se abren y ya no conducen la misma corriente para que no se queme la bobina de arranque. Sí, señor. Sí, ustedes tienen razón en la parte del acople magnético, es decir, acá cuando estábamos viendo esta curva, ¿qué dice la curva? La función principal del capacitor es romper es que llamarla la inercia inicial no, tampoco es el concepto claro, pero sí lo podríamos entender así. Ayuda a suavizar, pero desde la parte eléctrica, a suavizar ese arranque. Lo que ustedes están hablando del desfase. Tienes razón con esa parte. Para el arranque suave, que sea más notorio, entonces hacemos la conmutación de estrella a delta.
o el variador de frecuencia, ¿sí? El variador de frecuencia. Serían como los métodos. Entonces, acá el capacitor está haciendo es un acople eh, desde la parte del campo inicial del arranque, pero sí está haciendo estas veces de suavizar ese arranque, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo con eso, no? Sí, sí, en temas de amperaje, si lo vemos en temas de amperaje, sí lo suaviza desde ese lado. Ujú. En el caso será porque disminuir las revoluciones del motor, ¿no? No, es que sin el capacitador no arrancaría. No, 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 pero se el queda capacitor lo que hace es como disminuir No, las pero sin revoluciones. capacitor arranca el motor también, ¿cierto? Sí puede arrancar sin capacitor. Pues si le da un arranque manual, No puede, sin capacitador no puede sin arrancar, a menos capacitor que no le dé. arranca. Porque hay motores que funcionan sin el capacitor, ¿no? Bueno, Sí arranca, dependiendo, sí arrancan, pero el arranque es más lento y sufre la bobina por un recalentamiento. O sea, sí arranca. No, ese es el motor del motor universal que se autogenera, por decirlo así, que tiene Sí, en la parte del esa es la motor también otra. tiene un bobinado. Exacto, esa es la otra porque hay diferentes tipos de motores, ¿no? Una cosa es un motor síncrono y otra cosa es un motor de inducción. Pero los de jaula de Sabemos que ardilla el sin funcionamiento es capacitador diferente. no. Sabemos que el funcionamiento es diferente, ¿no? Del síncrono y de inducción, que es el mismo jaula de ardilla, el de inducción. ¿Sí? Sí, señor. Listo, entonces, ¿cómo concluiríamos entonces la idea acá de la función del condensador en este tipo de motor? En este de acá. Entonces tiene acá un devanado, que es un devanado auxiliar, un devanado principal. Va conectado acá a la línea y tiene el capacitor. Y este es un jaula de ardilla, que es un motor de inducción. Concluyamos ahí. El motor, bueno, el capacitor generaría un desfase para que en temas de arranque no consuma mucho más amperaje del que tiene que consumir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Sí, entonces tiene un devanado principal y un devanado auxiliar. Y esto lo que atenúa es el campo magnético, pero de arranque, o sea, es algo transitorio. El capacitor lo que está haciendo es en ese arranque modificar el campo magnético que es giratorio, es decir, el campo magnético del estator. Entonces es importante entender eso, que es solamente al inicio, al arranque del motor. O sea, no estamos tan lejos acá de la idea de suavizar, ¿no? Entonces, todo esto va a trabajar al unísono. La variación acá de frecuencia y el cambio de estrella delta, perdón, y el condensador, la velocidad de carga del condensador. ¿Sí? Sí, señor. Listo, John, gracias. Miremos acá esta última parte. Ah, bueno, acá también hay que probar que la velocidad de carga sea la misma velocidad de descarga. Entonces, la idea es que ustedes hagan este ejemplo, ahí está el montaje. Para que esta velocidad de carga sea igual a la de descarga, ¿qué debe pasar? Que esta resistencia sea igual a esta, o si no, va a ser diferente esa velocidad. Listo, veamos esta parte de
suma de capacitantes. Entonces, cuando están en serie, ¿cómo las sumamos? Como las resistencias en paralelo. O sea, es lo contrario. ¿Se acuerda que resistencias e inductores se suman igual? Los condensadores se suman lo contrario. Entonces, cuando están en paralelo, la suma es normal. Cuando están en serie, la suma es el recíproco. Entonces, hagamos ese ejercicio rápido ya para terminar. Entonces, lo primero que debemos identificar es cómo es la topología de ese circuito. ¿Eso está en serie, en paralelo? ¿Cómo está eso? Mixto. Mixto, ¿cierto? ¿Cómo está la de 20 con la de 5? En serie. En serie. ¿La de 5 con la de 6? En serie. Ah, paralelo, perdón. Paralelo. La de 5 y la de 6, ¿cómo están? Paralelo. 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 La de 5 y la de 6. No están ni en serie ni en paralelo, ¿no? Mixta. Ni en serie ni en paralelo. Listo, entonces estas dos están en serie. ¿Cómo las sumamos? Con esta fórmula, ¿cierto? Con este de acá. Sumando los recíprocos. Pero como solamente son dos, entonces podemos utilizar la fórmula de la resistencia, ¿cierto? 20 por 5 dividido 20 más 5. O sea que esto, ¿cuánto nos da? 20 por 5, 100. 20 más 5, 25. 4. 4 microfarads. 4. Entonces ahí vamos reduciendo el sistema. Ya nos quedaría de esta manera. Esas dos resistencias se convirtieron en una sola. AB. Estas dos se convirtieron en una de 4. 6, 20 y 60. ¿Cómo sumamos estas tres? Están en paralelo, ¿cierto? Sí. Entonces las sumamos normalmente. La capacitancia equivalente de capacitores conectados en paralelo es la suma de las capacitancias individuales, una suma normal. Quiere decir que Da 30. 20. daría 6 y 4, 10 y 20, 30. Quedaría en serie con la de 60. Y volvemos a sumar estas. Es decir, 60 por 30 dividido 60 más La 30. 20. Entonces, 6 por 3, 2000. 18 1800. dividido 90. A 20. Nos daría 20. Y esa sería la capacitancia equivalente. 20 microfaradios. Capacitancia equivalente. Esto es importante para calcular este tipo de arreglos. Esto de acá, que pueden estar unos en serie, otros en paralelo. Entonces hay que saber hacer esa cuenta ahí para corregir el factor de potencia. Listo. No sé si tengamos alguna duda referente a ese ejercicio. Miremos el comportamiento del capacitor
en- con una fuente de corriente alterna. Y ese mismo capacitor con una fuente de corriente directa. ¿Cómo sería ese funcionamiento acá? Vamos que esto sea de 220 voltios. Él se carga y se descarga, ¿cierto? Carga y descarga. Es decir, que la salida sigue siendo así. Acá, ¿qué ocurre? En el experimento que acabamos de ver, ¿se acuerda? El de 16 voltios. ¿Cómo es la Se corriente carga. ahí? Señor, Se carga. él se carga, ¿cierto? Se carga y queda con el valor de la fuente. Exactamente, queda con ese mismo valor. ¿Qué pasa si superamos ese valor? Si el Se capacitor es de calienta. 16 voltios y le ponemos acá más tensión, Lo La, podemos explo- dañar. la explotación. se explota, ¿cierto? Ni siquiera se daña, se explota de una. Miremos acá. Entonces ya no le ponemos 16 voltios, sino 20 voltios. Se explota. ¿Cómo? ¿Sí les ha pasado? ¿Sí han hecho ese experimento de explotar un condensador? Sí, señor. Listo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces acá tiene que llegar a Por la la tensión. polaridad inversa. Ajá, también. Tiene que llegar a la tensión nominal de la fuente. Entonces, cuando llega a la tensión de la fuente, ¿qué pasa con la corriente? Ya no hay corriente, ¿cierto? Acá en el caso que vimos, la corriente duraba 5 segundos. Ya después, ¿qué pasa? No hay corriente. Es decir, que el circuito se comporta como circuito abierto. Circuito abierto. Porque ya no hay corriente. Lo que tenemos es acá la misma tensión. En el caso de la bobina, ¿qué sucede? En corriente alterna tenemos la bobina. ¿Qué pasa en corriente alterna? Tenemos la misma salida, ¿cierto? Y en corriente directa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la corriente? Ella va a seguir fluyendo, ¿cierto? Entonces fluye normalmente. Como no hay cambios, habíamos visto que la inductancia depende del cambio. Como no hay cambios, entonces la corriente fluye normalmente. ¿Y cuál sería la tensión acá? 0 voltios. 0 voltios. Acá tenemos la misma de la fuente, acá tenemos 0 voltios. Es decir, que la bobina, ¿cómo se comporta? En corriente directa. Cortocircuito. Cortocircuito, muy bien. Cortocircuito. Entonces la bobina en corriente directa es un cortocircuito. Todo esto que les estoy contando se los compartí, perdón, lo saqué del libro que compartí ahí en el grupo. Entonces, para que por favor vayan y revisen. Ahí hay más ejemplos de este tipo. Hay ejemplos donde tenemos resistencias, capacitancias y bobinas. Todo esto en corriente directa. Entonces acá hay diferentes configuraciones para que los vayan revisando, ¿listo? Ya después vamos a mirar en corriente alterna cómo se solucionan ese tipo de problemas. Listo, entonces no sé si tengamos algo más que añadir ahí. ¿Alguna pregunta adicional? Ah, averiguaron lo de esto, lo de la diferencia entre aislante y dieléctrico.
Dice, un aislante bloquea el flujo de corriente eléctrica, mientras que un dieléctrico está diseñado para polarizar y almacenar energía eléctrica en un campo, en forma de campo eléctrico. Sí, señor. Entonces, el aislante está diseñado para impedir el paso de la corriente, mientras que el dieléctrico está diseñado para almacenar energía en forma de campo. Quiere decir que un dieléctrico es también un aislante, cumple esa función. Impide el paso de la corriente, pero a la vez también puede almacenar energía. Y la polariza. Exactamente, una polarización, lo que vimos acá. Eso es, en esencia, lo que queríamos entender. Fíjese que esto que hay acá es un dieléctrico, un material dieléctrico. Entonces, la permitividad está relacionada con esa capacidad de ese material de polarizarse. Cuando se polariza, crea un campo eléctrico y ese campo eléctrico es lo que permite el almacenamiento de esa energía. Listo, ¿qué más podemos resumir? Profe, con respecto al porcentaje de carga y descarga, de ahí es que sale la corriente disruptiva. ¿Acá esto? Sí, cuando uno conecta por lo menos una balasta, hace una pequeña chispa, es Sí, señor. porque se carga muy rápido el condensador. Ujú. Que es la misma corriente inrush, ¿sí? La que nosotros encontramos en los libros, que dice inrush, que es en Sí, sí, a inglés, esa es en inglés, la misma esa es la corriente que... disruptiva. O en los catálogos que uno encuentra esa palabra, ¿cierto? Es la Sí, correcto. misma disruptiva. Sí, señor. Listo, entonces la idea es que revisen esto que hablamos hoy, ahí en el, en la grabación. Todos estos conceptos son importantes tenerlos ahí en mente. Hay que buscar también otras fuentes, no quedarnos solamente con lo que hablamos acá. Revisar los libros que les comparto. Creo que no les he compartido el de motores, el de máquinas eléctricas, se los voy a compartir para que revisemos todos estos conceptos ya aplicados a los motores, que esto también lo vamos a ver en la última clase, también de manera muy general. Igual tenemos un curso que es específico de motores, también muchos de ustedes ya lo hicieron conmigo. Listo, entonces gracias por la participación de hoy. Nos vemos el jueves. El jueves les explico cómo va a ser la primera entrega de la tarea. Todavía no la he subido. Esa la vamos a hacer a través del Classroom para que nos quede más organizada. Entonces el jueves les explico cómo hacemos eso. ¿Listo? Gracias por la participación. Creo que la sesión de hoy fue bastante dinámica. Y pues esa es la idea. La idea es que la aprovechemos. No se les olvide, porfa, llenar la asistencia. Ahí les compartí el enlace. ¿Listo? Para que la llenen. Profe, una pregunta. ¿Cuándo abre el curso de motores y de sistemas fotovoltaicos? Ya hicimos el de fotovoltaicos este año, en febrero. Ahorita estamos haciendo este. Entonces tocaría mirar cuántos de ustedes no han hecho de motores y ponernos de acuerdo. Entonces, si alcanzamos a completar 30 personas, pues genial, entre los dos grupos. Si completamos los 30, lo podemos hacer ahorita después de Sería este. bueno, pues. Listo, profe. Sí, sería bueno, profe, me interesa. Bueno, profe. Pues nos tocaría mirar a ver cuántas también me personas interesa el de motores. cuántas personas están interesadas. Y si cumplimos los 30, pues lo hacemos. ¿Listo? Pues yo no lo he hecho, me gustaría. Igual que yo. Yo también me la... Listo, entonces bueno. la próxima clase hacemos una encuesta, miramos a ver quiénes no lo han hecho y si completamos el cupo lo hacemos de una vez, seguido es
que tenía pensado también hacer uno ¿de qué? De automatización básica, de mirar los conceptos básicos de la lógica de Boole, de álgebra de Boole, perdón, de qué es un PLC, los programas más sencillos como el Logo, el, el multisim, cosas muy sencillas. Entonces, nos toca mirar a ver cuál es el interés, cuál es la... Si hacemos el de motores o el de automatización. Ahí vamos mirando, mejor dicho. Listo, entonces nos vemos el jueves. Gracias por la participación y feliz descanso. Listo, profe, muchas gracias, feliz noche. Listo, igualmente. Bueno, Gracias. profe, gracias. Igual Listo, para profe, todos. gracias. A ustedes, a Igualmente. ustedes. Mañana.